dar unas ideas, ¿no? Y los que no pueden hacer preguntas, ¿no? Que eso también cuenta como participación. Cualquier intervención es una participación en clase. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a ver ahora los aspectos generales, la finalidad y vigencia de la actual regulación, ¿no? Que últimamente está siendo muy vapuleada y que dice que tiene que ser modificada, ¿no? Para que se pueda contratar de manera eficiente. Más que la norma, son los operadores, ¿no? Entonces, pero de todas maneras tenemos que ver cuál es la finalidad de la norma, cuál es la lógica. A ver, lo que yo siempre les digo, cada vez que dicto el curso, les digo, a ver, la norma obedece a principios, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta cuáles son esos principios, porque la norma desarrolla estos principios y de una manera lógica, coherente. Si nosotros tenemos claros los principios, vamos a saber el sentido de la norma. Vamos a entender por qué se regula de esta manera. Porque no es realmente importante, ¿no?, que uno se aprenda el artículo de memoria. Si tú no has comprendido la lógica de esta regulación, cuando se te presente un caso concreto, no vas a poder aplicar de manera correcta lo que dispone el artículo, cómo está reglamentado. Entonces, tenemos que conocer cuál es el espíritu, la lógica de la norma, ¿no? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la finalidad y la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Esta norma ha estado en permanente cambio, ¿no? Sabemos que a cada rato se modifica. Hoy en día hay un proyecto de ley que está siendo debatido y que supuestamente ya en este año van a emitirse, no lo sabemos, ¿no? Pero la ley siempre ha estado en permanente modificación, la ley y sobre todo el reglamento, ¿no? Porque como toda norma es perfectible, ¿no? Entonces los operadores se van dando cuenta de qué trabas, qué problemas hay en los procesos y se van haciendo los ajustes necesarios. Es una norma en permanente cambio, en permanente dinamismo, pero recuerden, todo cambio de dinamismo va acorde a los principios, va acorde a la lógica, a la finalidad de la ley. Entonces, cuando entendamos cuáles son los principios, cuál es la lógica y cuál es la finalidad de la ley, vamos a entender de manera correcta qué es lo que dice el artículo, ¿no?, y cuál es la interpretación correcta del artículo. Es más, así incluso no leamos el artículo, cuando se presenta un caso concreto, ustedes van a decir, bueno, lógicamente eso debería ser así. Van al artículo y van a ver que efectivamente se regula de esa manera. Entonces tenemos que conocer los principios, la finalidad de la norma y de ahí desarrollar un pensamiento lógico, es la lógica de cómo se regula, ¿no?, los artículos. Y vamos a entender por qué se regula de esa manera. Esa es la idea, ¿no? Yo no quiero que usted memoricen los artículos van cambiando, ¿ok? La idea es entender la finalidad, la lógica y los principios. Muy bien, a ver, rápidamente, la norma actual ha sufrido, desde que se emitió, 3 grandes modificaciones. Se emitió la 3225 original, luego hubo una modificación importante, más del 60% de los artículos, la 1341. En realidad eso debió, en sí mismo, por la cantidad de modificación, debió ser una nueva ley. Y posteriormente hubo otra modificación del decreto obligativo 1494 que también modificó una gran cantidad de artículos, más del 50%, eso también debió ser otra ley, ¿no? Pero en realidad fue modificaciones a la 3225. Hubo tantas modificaciones que finalmente se tuvo que sacar un tubo, ¿no?, el texto único ordenado, ¿no?, para que no haya a ver cuál es la norma vigente con tantos cambios que ha habido en realidad en no muchos años, ¿no? Por ejemplo, la 3225 original se emitió en 2016, luego la modificación fue al año siguiente, nada más, en 2017, y la segunda gran modificación, la 1444, fue en 2019, poco tiempo, ¿no? De 2019 sí, a nivel de ley, no hemos tenido una modificación, eso es importante, ¿no? En el reglamento sí, obviamente, pues el reglamento regula ya a nivel de detalle los procedimientos, ¿no?, que hay tanto en la etapa de actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual, ahí sí, pero a nivel legal no ha habido de 2019 una modificación. Lo que hay hoy en día es un proyecto para emitir una nueva ley, ¿no?, con supuestamente nuevos procedimientos más rápidos, más expeditivos, ¿no? Y hay que ver estos nuevos procesos, cómo se van a llevar a cabo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la finalidad de la norma? A ver,
Tenemos que tener claro esto, ¿no? Porque si no, no vamos a entender la lógica de cómo se regulan las contrataciones. La finalidad y cumplimiento de fines públicos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ustedes saben que el Estado, ¿cuál es la finalidad del Estado? Mejorar las condiciones de vida del ciudadano, ¿no? Para eso sirve el Estado. El Estado tiene esa razón de ser, para eso pagamos impuestos, ¿no? Para subvencionar al Estado, porque el Estado tiene que mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de todos los ciudadanos, ¿no? Lo denominan estados. ¿Ok? Ciudadanos, entonces todos, eso es su fin del Estado. Y para tal efecto, establece políticas, establece planes estratégicos que van a conllevar a que se ejecute, que se tome tales acciones. Y para llevar a cabo estas acciones u actividades, el Estado va a necesitar bienes, servicios y obras, ¿no? Es decir, para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida, la transitividad, ¿no? De mejores caminos, mejores carreteras, la conexión, ¿no? Que es importante, eso mejora las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, los pueblos alejados, que estén interconectados, que puedan sacar sus productos. Entonces, el Estado tiene que realizar estas obras de interés público, ¿no? Para finalmente tener un impacto positivo en la población. Y para ello va a necesitar, como les digo, adquisición de bienes, de servicios, ejecución de obras. ¿Perfecto? Entonces, y una de las formas, no todas, ¿no? Que tiene el Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras es bajo el marco legal de la Ley de Contratación del Estado. Pero no es el único. ¿Por qué no es el único? Porque hay otras normativas, ¿no?, con las cuales el Estado se puede servir para también generar obras, por ejemplo, las obras por impuesto, ¿no? O para dar un servicio público de calidad, ¿no? Donde que ayude al Estado a cerrar brechas, por ejemplo, de servicio público de infraestructura, ¿no? El Estado solo tenemos una brecha de miles de millones de soles, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que el Estado por sí solo, con los recursos que tiene, no son suficientes. Entonces, un mecanismo ideal es que participe el sector privado, ¿no?, subvencionando determinada parte y finalmente recuperando su inversión en determinado número de años, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones público-privadas, que ayude a cerrar brechas de infraestructura. Entonces, el Estado no solamente contrata bajo la ley, tiene varias formas jurídicas, por ley, leyes especiales también, por las cuales puede contratar, generar obras, infraestructura pública, ¿no?, servicios públicos. Entonces, pero la principal es la ley general, ¿no? Entonces, esta ley tiene por finalidad que el Estado pueda cumplir sus fines públicos, ¿no? El Estado siempre va a tener fines públicos. El Estado no puede tener fines privados, ¿no? Por ejemplo, incluso para la administración, por ejemplo, la adquisición de papel, la adquisición de lapiceros, ese es un fin público, porque no lo adquiere a favor de una persona natural, lo adquiere a favor de la administración pública porque puede brindar un servicio público. O sea, en todo tipo de contrato, por más mínima que sea la adquisición que haga el Estado, siempre va a haber un fin público detrás de esa contratación. Y esta norma trata de que el Estado pueda cumplir esos fines públicos de la manera más eficaz y más eficiente. Entonces, se trata de esto, ¿no?, esa norma es que el Estado pueda cumplir los fines públicos. Luego, otra finalidad es maximizar el valor de los recursos. Es decir, ¿cómo hacemos para que el Estado pueda adquirir ese bien, ese servicio, ejecutar esa obra en las mejores condiciones, calidad-precio? Ahora, no es eficiente solamente el precio, ¿no? Y eso es un problema que tenemos muchas veces en la administración pública. Lo determinante no es el precio, sino es el tema de aprecio, ¿no? Es maximizar qué es lo mejor que podemos adquirir con los fondos que tenemos. Maximicemos el valor del recurso público. ¿Y cómo adquirimos? ¿Cómo salimos al mercado a contratar? Es decir, por ejemplo, ¿no?, si solamente salgo al mercado para adquirir, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, tengo que cambiarlo, o lo más eficiente es salir al mercado, comprar el equipo, que incluya la instalación y que excluya un periodo de mantenimiento preventivo correctivo durante los próximos 3 años. Y de repente es más eficiente contratar de esa manera que por separado adquiero el equipo, por separado contrato el servicio de instalación, por separado contrato el servicio de mantenimiento preventivo correctivo, ¿no? Que de repente me va a salir más caro y menos eficiente, ¿no? Porque cada proceso se va a tomar su tiempo.
Entonces, ¿cómo contrato de la manera más eficiente para maximizar los fondos del Estado, ¿no? Lo que en inglés dice el value for money, ¿no? El valor por el dinero. Eso es la administración del valor de los recursos. ¿Cómo contrato para que el dinero me rinda más? ¿No? Entonces, vamos a ver que esa es también la finalidad, las herramientas que va a dar la ley de contrataciones para ver cuál es la contratación más eficiente para para maximizar los fondos, los recursos públicos. Otra finalidad de la norma también es, tenemos que cumplir metas. Ustedes saben que todo el servicio público hoy en día, como el sector privado, tiene su plan estratégico institucional. Tiene un periodo para lograr objetivos. Hoy en día, la contratación pública moderna está orientada en objetivos por resultados, en una gestión por resultados. Y para ello tenemos cada entidad de definir su plan estratégico, tener claro cuáles son sus objetivos y tienen un plazo para lograr sus objetivos, por lo menos el avance de cómo van logrando esos objetivos. Entonces, para lograr estos objetivos tengo que hacer una serie de actividades, ¿no? Y para tener para realizar estas actividades necesito bienes, servicios y obras. Pero lo necesito de acuerdo a mi planificación, en el tiempo establecido, es decir, tengo que contratar estos insumos, que son insumos para hacer esas actividades, bienes, servicios, obras, de manera oportuna y nuevamente en las mejores condiciones de precio y calidad. Esa es la finalidad de esta norma. Contratar de manera rápida, vamos a ver, y les voy a contando cómo han evolucionado los procesos de compra, ¿no? Se han creado más procesos, ¿no? Más eficientes, más rápidos, para contratar de manera rápida, oportuna y también en las mejores condiciones precio-calidad. ¿Perfecto? Y como les digo, lo más barato no es muchas veces lo más eficiente. Es la idea. Lamentablemente hemos tenido esa visión de las instituciones públicas, incluso digo México, ¿no? De lo más barato lo mejor, no es así. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es otra finalidad de la norma? Repercusión positiva en condiciones de vida. Todo, como les digo, ¿no? El Estado, la razón de ser es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, cada insumo que yo, cada bien, cada servicio, cada obra, es para dar una actividad que va a tener un impacto, finalmente. Si logro ese objetivo está vinculado a un impacto en la vida de los ciudadanos. Tener mejores colegios, poner colegios donde no había, ¿no? Tener mejores vías de acceso, de comunicación. Eso se logra con los insumos que vamos a tener, bienes, servicios o obras, ¿no? Que vamos a contratar por esta ley. Entonces, finalmente la finalidad de la norma es que todo tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida del ciudadano. Perfecto. Y promover la actuación de enfoque de gestión por resultados. Como les decía, hoy en día ya no compro por comprar. Antes no teníamos un objetivo. Las instituciones públicas al final te daban presupuesto y tú tenías que gastar el presupuesto y a fin de año comprabas cualquier cosa, al final no sabías ni qué usarlo y ponías en el almacén y se malograba. No, hoy compras vinculada a un objetivo. Esta compra va a contribuir a qué objetivo, a qué actividad, a qué meta. Entonces, hoy en día la gestión es una gestión enfocada en los resultados. Todo debe contribuir a que logremos nuestros objetivos a nivel de cada institución. Porque cada institución tiene su plan estratégico institucional. ¿Ok? Entonces, y eso es promover la actuación de enfoque de gestión por resultados. Muy bien, esa es la finalidad de la norma. Hay que tener presente eso, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es una gestión por resultados, no? Eso es lo que se les comentaba hace poco, ¿no? Es administrar por objetivos, por metas, objetivos que tenemos en cada sector, ¿no? Que busca incrementar la eficacia y el impacto, o sea, no compro por comprar, esa compra tiene que tener un impacto finalmente porque se va a hacer una actividad que está vinculada a una acción estratégica, que está vinculada a que esta acción estratégica logremos el objetivo estratégico, ¿no? Entonces, y que finalmente con esto logro desarrollar las políticas del sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, agua para todos, ¿quiénes están involucrados, no? De repente están involucrados el Ministerio de Vivienda, está involucrado desarrollo social, ¿no? Entonces, y todos están orientados hacia ese fin. Entonces, la idea es cómo yo contribuyo, cómo yo realizo tal obra, ¿no? Para finalmente conseguir que toda la mayor población, la cantidad de población tenga agua, ¿no? Entonces, a través de estas políticas, de estos resultados, de estos objetivos, es que vamos a hablar de una gestión por resultados. Y en base a estos resultados también se
debe ver el tema de la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? En el resultado de su gestión. Muy parecido al sector privado, ¿no? Hoy en día hemos visto la visión privada, lo mismo, obviamente acondicionando a los fines del sector público. El sector público no es el lucro, sino el fin del sector público es tener un impacto positivo en el ciudadano. Y en base a eso se orientan los objetivos y metas. Se caracteriza por la adecuación flexible de los resultados, de los recursos, sistema de gestión y estructura de responsabilidades a un conjunto de resultados estratégicos precisos. Ya tenemos definido en nuestro plan estratégico cuáles son los resultados que queremos, están definidos, dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un periodo, ¿no? Actualmente el país es a un plazo mediano de 3 años. ¿Cuál es la diferencia con la gestión tradicional? Antes no teníamos un objetivo fijo, ¿no? Él decía simplemente, uno hablaba de administración pública y la finalidad simplemente era administrar de mejor forma los recursos, pero administrar eso no tenía ningún impacto finalmente en el ciudadano. O sea, ¿en qué le beneficiaba a los ciudadanos que seas un buen funcionario público? Yo cumplía con todo el reglamento, con mis directivas, yo administraba eficientemente recursos públicos, pero no orientados, ¿no?, a un resultado, a un impacto. Entonces, esa es la gestión tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gestión tradicional? Busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, qué es lo que tengo, ¿no? Las funciones y las normas, ¿qué dice mi ROF, mi MOF, mis directivas? Lo cumplo a cabalidad y punto, no me interesa si eso tiene una repercusión positiva, ¿no? O logramos tener una meta, ¿no? Eso no había ese enfoque antes, ¿no? Este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente, como lo decía, gestión por resultados. Y en base a esos resultados que yo quiero, voy a necesitar insumo, ¿no? Bienes, servicios y obras. ¿Qué objetivo se plantea? Establecer paulatinamente criterios de asignación de recursos presupuestarios basados en el logro efectivo. Hoy en día hablamos de presupuesto por resultado, ¿no? Uno de los criterios para tener prioridad en el presupuesto es el tema de los resultados, ¿no? Es uno de los criterios, ¿no? Transparentar y mejorar la correspondencia entre los recursos invertidos y los resultados. Es decir, oye, ¿cómo has avanzado este año? ¿Cuál ha sido tu avance en los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la gestión de los recursos? Entonces, hoy en día, uno de los criterios para asignar un mejor presupuesto es aquellas entidades que logran un mejor resultado. Entonces, y incluso el tema de responsabilidades, ¿no? Entonces, hoy en día, todas las acciones, toda la estructura del Estado, los recursos y las responsabilidades internas están orientados a resultados. Corto, POI, ¿no? Es decir, POI es las tareas que voy a desarrollar para desarrollar esa acción estratégica, mediano plazo, el PEI, ¿no?, y a largo plazo, ¿no?, lograr estas políticas. Entonces, todo está orientado ya, todo está predefinido, todo tiene un análisis de estrategias, tengo definido cuáles son mis objetivos, finalmente tengo ya definido qué acciones voy a llevar a cabo, qué actividades, qué tareas, y en base a eso ya teniendo conocimiento qué es lo que tengo que hacer, y ya voy a adquirir los bienes, los servicios y las obras que necesito para llevar a cabo esas tareas, que me va a tener finalmente un impacto. Y en base a eso se establecen las responsabilidades incluso internas, ¿no? Se quiere lograr un alto nivel de eficiencia en la administración en base a esta gestión por resultados. Muy bien, entonces tenemos ya claro que esta ley está acorde a la visión moderna del Estado, de un Estado orientado a una gestión por resultados. Lo importante es que el resultado del Estado tenga un impacto positivo en los ciudadanos. Entonces, esta ley está alineada con esa visión. Ahora vamos a ver el desarrollo del Estado. Muy bien. ¿A quién aplico esta ley? La ley de contratación del Estado. Me he dicho que el Estado no solamente contrata bajo esta ley, ¿no? Hay leyes especiales para que el Estado pueda ejecutar obras, pueda brindar servicios públicos, ¿no? Entonces, ¿a quién aplico esta ley? Tenemos acá 3 aspectos. El aspecto subjetivo, objetivo y temporal. El aspecto subjetivo es, esta ley se aplica a todas las que son entidades públicas, a las que son definidas como entidades públicas. El aspecto objetivo es que cuando estas entidades van a adquirir un bien, un servicio, una obra, utilicen fondos públicos. Entonces, si son entidades y van a usar fondos públicos, se aplica la norma. Esa es la regla. Salvo que existe una norma oficial. ¿Okay? Recuerden algo.
sé que no son abogados, pero es algo importantísimo, ¿no? Algo fundamental. Que el Estado solamente, hay un principio muy importante en derecho, que es el principio de legalidad. ¿Qué implica esto? Que el Estado solamente puede hacer aquello que la ley le dice que puede hacer. A diferencia de la persona natural, ¿no? Yo puedo hacer todo aquel que la ley no me prohíbe. En cambio, en el sector público, por el principio de legalidad, el Estado solo puede hacer aquello que la ley le dice que puede hacer. Perfecto, eso es fundamental en la administración pública. Principio de legalidad. Entonces, este es el marco de la ley general. Entonces, si yo voy a adquirir un bien, un servicio, una obra, soy una entidad, uso fondos públicos, entonces voy a aplicar esta norma dentro de los parámetros que regula la norma. Salvo que existe una norma especial, existe otra norma, principio de legalidad. Si no existe una norma especial, tengo que adecuarme a esta norma general. ¿Ok? Porque yo solamente puedo hacer aquello que la ley me dice que puedo hacer. Entonces, de la norma general, si no hay una norma especial, vas a usar esta norma general, ¿no? Entonces, sujeto subjetivo, las entidades, objetivos que usan fondos públicos. Y luego hay un tercer aspecto importante también en contratación pública, que es el tema temporal. ¿Cuál es el tema temporal? A ver, eh, sé que no son abogados, pero voy a tratar de explicarlos para que me entiendan el tema de la temporalidad de la norma. Hemos dicho que uno de los principios importantes en el Estado es el principio de legalidad, porque es un concepto más un poquito jurídico, ¿no? ¿Qué significa el principio de legalidad? Que yo solo puedo hacer si hay una ley que me dice que lo puedo hacer. ¿Ya? No, si no hay nada, no es que yo como funcionario puedo hacer porque la ley no me lo prohíbe, no, eso es, lo público está por escrito. ¿Okay? Entonces, ¿existe una ley para hacerlo? Tiene que existir porque si no, no lo puedo hacer. Ahora, cuando una norma se deroga, tengo una ley de contratación, derogo esa ley de contratación, por ejemplo, si aprueban una nueva norma, derogo esa ley de contratación, y el efecto es que yo derogue esa norma es que al día siguiente ya no debe tener eficacia, ya no debe aplicarse. Eso normalmente sucede en cualquier norma, esa es la regla, ¿ya? Sin embargo, hay una excepción, que es regla en la ley de contrataciones. ¿Cuál es la excepción? Que esa norma que ha sido derogada, que ya murió, o sea, la derogación de la norma es su muerte, ¿no? Es decir, derogó la norma, al día siguiente ya no debe aplicarse. Esa es la regla en derecho. Sin embargo, en contratación pública, esa regla no se aplica. ¿Por qué? Porque la ley lo dice expresamente, no, acá no vamos a aplicar esta regla. Acá se aplica una regla distinta. ¿Cuál es la regla distinta? El principio de ultraactividad. O sea, en principio la norma derogada ya no puede aplicarse. Pero, salvo, también la normativa, salvo que la ley de manera específica dice que sí puede tener vigencia después que haya sido derogada esta norma. Eso es la regla en contratación pública, ¿no? Porque cada norma en contratación pública dice lo siguiente: los procedimientos iniciados con la norma derogada continuarán siendo, ¿no? Desarrollados bajo la vigencia de la norma que ha sido derogada. ¿Qué significa esto? Significa de que va a haber procedimientos que se le va a aplicar una norma que ya ha sido derogada. ¿Por qué? Si eso no es la regla. Es que la misma norma, siempre ha sido así, la nueva ley de contrataciones dice que los procesos convocados con la anterior norma van a seguir siendo aplicados o desarrollados con la norma que ya ha sido derogada. Entonces, estamos hablando entonces de una ultraactividad, ¿no? Que eso no es la regla normalmente, pero en contratación pública sí, porque en cada norma de contratación pública, es más, en cada modificación de los artículos del reglamento dice el siguiente, ¿no? Los procesos que se han iniciado antes de su convocatoria continuarán siendo regulados por la norma vigente al momento de su convocatoria. Entonces, en contratación pública se ha hecho una regla a eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Esta es la 3225. Hemos dicho que ha habido
la modificación a la 1341 en la norma y la 1444, ¿no? La segunda gran modificación. Imaginen que salga una nueva ley, ¿ya? Siempre la regla es, por ejemplo, salió la norma, se modificó varios artículos, esos artículos que se modificaron ya no debe aplicarse, en la 1341, pero la 1341 dice lo siguiente, ¿no? Los procesos que se hayan convocado, ¿no? Durante la vigencia, antes de la modificación, se continuarán siendo regulados por la norma anterior. Lo mismo dice la 1444, ¿no? Y seguramente la nueva ley dirá lo mismo, ¿no? Porque eso siempre ha sido la regla de contratación pública. Los procesos iniciados. Entonces, un proceso se inició acá, con un procedimiento de selección, se termina, se contrata, hay varios años ejecutando, finalmente, incluso las controversias se van a resolver con esta norma. Si el proceso se convocó acá cuando estaba vigente el 1341, acá se llevó a cabo el proceso, se dio la buena pro, pero continuó con la ejecución, hay controversias, ¿cuál es la norma aplicable? La 1341. Lo mismo sucede. Entonces va a suceder lo mismo con la nueva ley. Es decir, los procesos convocados por la norma anterior seguirán regulados por la norma anterior. O sea, la norma derogada va a terminar aplicándose, a pesar de que está derogada, a determinados contratos, porque la ley lo autoriza. Principio de legalidad. ¿Ya? Y esto siempre ha sido así en toda modificación de la ley, incluso de los reglamentos. Los artículos, cuando se modifica un artículo de reglamento, los procesos, esto se aplica para los procesos que se convocan recién a partir con su vigencia. Los procesos convocados con la norma anterior seguirán vigiéndose con la norma anterior. Entonces tenemos un aspecto muy importante de temporalidad. Entonces, cuando ustedes tengan conocimiento de algún contrato, ¿no? Entonces, y ustedes dicen, oye, ¿con qué norma resuelvo? ¿Qué artículo aplico? ¿La vigente o depende? Pues, depende de. ¿De qué depende? ¿Cuál fue la norma vigente de la convocatoria? Si la norma vigente de la convocatoria fue la 3225, aplicaría la 3225. Por ejemplo, en tema de obras, el tema de responsabilidad por bienes ocultos son 7 años, ¿no? Entonces, de repente viene una controversia sobre bienes ocultos, ¿qué norma aplico? Y este contrato, su proceso, ¿cuándo se convocó? Con la 30, entonces voy a aplicar la 3225. ¿Ok? Entonces es importante el tema de la temporalidad, porque la ley dice todos los procesos que se hayan convocado con la norma anterior se continuarán rigiéndose con la norma anterior. ¿Ok? No se olviden eso. Entonces, cuando ustedes se pregunten qué norma aplico, lo que tienen que preguntar es cuándo se convocó. ¿Cuándo se convocó? Para ver qué norma estuvo vigente en el momento de su convocatoria. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes son entidades? Bueno, la norma establece una serie de una relación de quiénes consideran entidades, ¿no? Están prácticamente todos, salvo algunos, vamos a ver, algunas entidades o instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, Ministerios de Organismos Públicos, programas y proyectos adscritos, o sea, todo el Poder Ejecutivo. Después está el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos, los gobiernos locales, sus programas y proyectos adscritos, las universidades públicas. Las sociedades de beneficencia ya no están, han sido sacadas. La Junta de Protección Social, las empresas del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sus órganos concentrados. Por ejemplo, las empresas del Estado a nivel local han salido de contrataciones, por ejemplo, estos ejemplos de ahorro y crédito que tienen las municipalidades, ellos han salido de la ley del Estado, tienen su propia ley ahora, como contrato, ¿no? Porque es una ley especial. Y antes estaban regulados por la ley de contratación del Estado. ¿Quién más se le aplica la ley de contrataciones? Fondos constituidos total o parcialmente con fondos públicos, sean de derecho público o privado. Todo lo que sea recursos públicos se va a considerar entidades públicas, ¿no? Constituidos total o parcialmente con fondos públicos, sean de derecho público o derecho privado, se consideran entidades y por lo tanto se le aplica la norma. Otras organizaciones que para proveerse bienes, servicios u obras asumen el pago, no, lo importante es el fondo público. Si son fondos públicos, se les va a considerar entidades. Organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos concentrados de las entidades, pueden realizar colaboraciones siempre que estos cuenten con otros. Por ejemplo, los órganos ejecutores, ¿no? O sea, no tengo autonomía, pertenezco a una entidad pública, pero yo contrato directamente como un órgano ejecutor. Tengo autonomía para contratar, pero pertenezco a una entidad. Ellos también se consideran entidades públicas. ¿Ok? Pertenezco a un órgano ejecutor, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte.
no tengo una personalidad independiente, ¿no? No soy independiente de mi transporte, pero soy un ejecutor de mi transporte que también contrato aparte del Ministerio de Transporte. Eso también se le considera como entidad pública. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro, señores? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Pregunten, por profesor. favor. Muy bien. Pregunten, ¿ah? O comentarios, así, para ver qué participación. Ajá, alguien creo que levantó la mano. Un poco, como a veces no veo, sí. Muy bien, Jocelyn. Sí, profesor, disculpe, quisiera hacer una consulta. Claro que sí. ¿Tu apellido, Jocelyn? Sumaeta, Maeta, muy bien. Dime, Jocelyn. en el caso de, por ejemplo, de que una municipalidad hace un contrato, ¿no? En el tema de combustible con una determinada empresa y en el caso de fallecer el dueño de la empresa, ¿no? Si es una IRL. ¿Estaría bien de que el proceso se deje desierto o habría algún inconveniente? Ah, una empresa individual que fallece el dueño, pero lo que pasa es que la empresa tiene una autonomía distinta a la persona natural, ¿no? La empresa todavía está vigente, o sea, y si de repente tiene herederos, debería tener herederos, supongo. Y seguramente de repente tiene gerentes también. Eso no es motivo. ¿Por qué hicieron? ¿Dejaron sin efecto la buena pro por eso? Sí, es que recientemente habían hecho esa convocatoria y bueno, ya habíamos empezado a trabajar, pero ahí nada más falleció el dueño, ¿no? Sí, Hay pero un acuerdo, pero no sé si más adelante no, pues no, darían o sea, legales. tendría que haber un incumplimiento para que tú resuelvas el contrato, ¿no? O sea, la empresa como persona jurídica independiente es la persona natural. Puede tener, por ejemplo, muere, mi papá tiene su IRL, no muere, yo soy su heredero y continúo con la empresa, ¿no? Entonces, solo podrías tú resolver cuando ya tienes un contrato, si es que esa empresa incumple, ¿no? Ahí sí podrías resolverlo, pero no porque muere, no es una causal para resolver el contrato. La causal para resolver el contrato son incumplimientos, ¿ok? Pues ya tienes un contrato con él. Muy bien. Sí, gracias. Michael Wollanger ha levantado la mano. Profesor, buenos días. Michelle Boulanger. Una Una consulta con consulta, respecto. una consulta ¿no te tengo o sí te tengo? No, ¿No te profesor, tengo? porque. Sí, profesor, disculpe. Estoy justamente pagando porque ha habido mucha dilación por parte de la universidad y he preferido primero que efectivamente haya la clase para pagar, porque ha habido demasiado problema por parte de la universidad con respecto al inicio de ese módulo. Han tenido problemas en la universidad cuando inicia el módulo. Ya, ok, Sí, mira. correcto. Voy a ponerte acá ya, para Sí, tenerte. A ver, ¿cuál es tu apellido, por favor? B grande o U L A Bien, así. N G R. ¿Así? ¿Bulanger? Boulanger, sí. Ah, O es, ¿no? Boulanger, sí. O. B O. Ya, a ver, segundo. Tambini. También. Ah, Eh, ¿tu nombre es? Michelle, Michelle. tal cual escuchas, sí. Michelle. Muy bien. Ya, Michelle, tú estás, por si acaso, en el grupo 4, ¿ah? Ahí van a ser uno más, 6. Ok, pues. ¿Ya? Ok. 4, 10. Muy bien. Ya, Michelle, dime, cuéntame. Sí, con respecto al principio de temporalidad que usted comentaba hace un momento, Ujú. quería saber, en la ley, el reglamento, perdón, de contrataciones hace, creo que la última versión, se exigió que las cartas fianza tuvieran una clasificación de riesgo B o superior. Sí. Esa exigencia es importante, de hecho a mí me sorprendió la primera vez que vi la ley de contrataciones que no existiera esa exigencia, pero es importante. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una carta fianza en custodia de una empresa financiera que no cumple con esta condición? Yo estaría cayendo en un riesgo económico y financiero para la entidad en el caso que esa empresa financiera cayera en default, ¿no? Que cayera en quiebra económica, Sí. fuera intervenida. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, puntualmente tengo dos conocidas entidades que tienen voy a decir el nombre, Caja Suyana, que tiene calificación de riesgo C.
que fueron cuando aún no se exigía este requisito. Yo, si Ok. custodio esta carta fianza y se me cae el contrato, estaría perjudicando no solamente los intereses de la entidad, los objetivos de la entidad, sino también, eh, digamos, recursos públicos, ¿no? Entonces, digamos, entiende el principio de temporalidad, pero el de la realidad es otro. Estaría yo incurriendo en algo indebido si es que tengo una carta fianza que corre un riesgo, ¿no? Como garantía. Ya, a ver, es cierto, a ver, había un fundamento para el cambio y es lo que tú dices, ¿no? Ha habido casos donde uno ha querido ejecutar la carta fianza y, como dice, la empresa financiera que cayó en default, ¿no? Y entonces es una forma, y como digo, la norma es dinámica, está en permanente modificación, permanente cambio para adecuarse a los problemas que uno va detectando, ¿no? Y es por eso que se puso como uno de los requisitos que solamente se acepte cartas fianzas de entidades con riesgo de a menos, ¿no? No puede ser. Pero y nuevamente, como principio de temporalidad, lo que sucede nuevamente es que cuando tú ves este cambio, la norma te dice, oye, los procesos, esta norma de exigencia de que las entidades tengan riesgo B es a partir de los procesos que se convoquen a partir de la entrada en vigencia, a partir del día siguiente. Los procesos convocados con la norma anterior se regirán con la norma anterior. Ese es un tema. Y eso lo establece la norma de manera expresa. Ahora, también es cierto, oye, yo contraté contigo bajo esos términos. O sea, después tú, y además la norma que modifica me dice que los términos siguen siendo lo mismo, ¿no? Ya no debe haber mucho de estos contratos, porque no creo ¿cuándo se incluyó este tema de los riesgos? Creo que con la 1341 o con la 1444. Creo que el 1444, si no estoy muy seguro. Con la 1444, ok. Claro, y son contratos evidentemente que están en controversia, ¿no? Entonces, claro, Ajá. son que aún no cierran, están en arbitraje. Sí, en arbitraje, vicios ocultos, ya están liquidando, son los últimos Así que están es. quedando, ¿no? Sí, sí, porque es que eso te manda la norma. Principio de legalidad, te voy a decir otro día, principio de legalidad, eso es lo que dice la norma, no me puedes exigir algo que en su momento no es exigible, y además, lo que dice la norma actual es que yo me tengo que regir con la norma vigente en el momento de su convocatoria. Y como te digo, sí, pues es un riesgo que asumió el Estado y que finalmente con las modificaciones normativas ha prevenido, ¿no? Con el tema de que solamente puede tener riesgo joven. Pero sí, o sea, si tú vas a un arbitraje y quieres pedirle o va a controversia, el otro tranquilamente te puede sacar la norma y decir, mira, esa es la norma y la norma lo debemos cumplir y dice que no me puedes exigir ese requisito, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien, Michael. Excelente, te Gracias. apunto. Muy buena pregunta. Michael, un poquito, ¿tú trabajas en Lima o en provincia? En Lima, profesor. Ah, ya, sí, nos hemos presentado en el más temprano. Excelente, nos hemos hecho de dónde Así. trabajo. Sí, profesor. ¿Público o privado? Público, ¿no? Público. En el PCI, PCI. Ah, mira, sí. Programa, no sé, Curso Superior de Ingreso. Centro de Dirección, sí, ok. Muy bien, Michael, ya te anoté tu participación. ¿Alguien más? Ninguna, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, por favor, señores, cualquier pregunta, háganla, por favor, porque eso hace la clase más dinámica y si toman caso como lo que están planteando sus compañeros, vamos al aspecto práctico de lo que estamos desarrollando, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, señores. Hay determinadas contrataciones que están excluidas de la norma, pero sin embargo están sujetos a supervisión de uso. ¿Por qué es esto? Porque, recuerden, a ver, esta norma es un desarrollo de principios que rigen toda contratación pública. Vamos a ver más adelante cuáles son los principios. Y estos principios se aplican no importando el monto. Y esta norma se desarrolla teniendo en cuenta estos principios. Pero la norma dice, ¿no? Están fuera de cómo contrato, la regulación de cómo se contrata, todos los requisitos, todas las formalidades, pero solamente se dan para procesos que justifiquen, dice 8 UIT. Y uno particular considero que 8 UIT es un monto alto. Yo estaría más de acuerdo con lo anterior, antes decía 3 UIT, ¿no? Hoy en día 8 UIT, que no es poco, desde mi punto de vista, no son procesos muy pequeños, montos muy pequeños, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el legislador ha considerado que los procesos menores a 8 UIT no aplica después la rigurosidad que tiene este proceso, porque no solamente es contratar de manera rápida, sino también con determinados controles o mecanismos de controles, ¿no? Entonces, que tiene la norma para una mejor supervisión. Entonces, no apliques esta norma para montos menores. ¿Cuál es el monto menor? Eso ya es que hay que tener legislador, ¿no? Hoy en día es 8 IT, antes era 3 IT, que me parece que era un monto
mejor, más adecuado para sacarlo por el lado, ¿no? Pero actualmente, dice 8IT. Las condiciones menores 8IT están fuera de la ley de contratación del Estado, pero sujetos a la supervisión del OCE. ¿Por qué sujetos? ¿Qué va a supervisar OCE si no se aplica la norma? Va a supervisar la aplicación de los principios, ¿no? Es decir, principio de competencia, concurrencia, transparencia, o sea, todo por ser, o sea, lo que te dice el legislador es, tu entidad, organízate y ve, crea tu procedimiento de compra, de repente más rápido, más efectivo, sin tantos controles, pero recuerda, tienes que respetar los principios. Y eso es lo que se va a supervisar, ¿no? Eso supervisa, no supervisa el cumplimiento de la norma, sino que se haya hecho el proceso acorde a los principios que rige el tema de contratación pública. ¿Ok? El límite de 8IT, por si acaso, no se aplica a un procedimiento o un método de contratación especial, que se llama el catálogo de acuerdo marco. ¿Qué es el catálogo de acuerdo marco? Es un método de contratación especial. Es decir, yo compro no sacando un procedimiento clásico de selección para elegir al ganador, al contratista con quien yo voy a formalizar el contrato, sino que una institución, en este caso Perú Compras, elabora un catálogo, hace un procedimiento para incluir proveedores que van a estar en este catálogo, de tal forma como ya Perú Compras hizo el filtro, hizo el procedimiento, las entidades ya no tienen que hacer ningún procedimiento de selección. Lo que van a hacer es simplemente ingresar a este catálogo, dar clic a los bienes que va a comprar, va a solicitar seguramente cotizaciones, como hay varios proveedores. Finalmente, en las compras pequeñas elegirá el menor costo, ¿no? En las grandes, en la gran compra que le dicen, ¿no? Por procesos un poquito más grandecitos, la entidad, el sistema dice directamente con quién va a contratar, ¿no? Entonces, y acá sí no importa las 8IT, ¿no? Es decir, por ejemplo, papel bond. Si voy a adquirir papel bond, soy una institución tan pequeñita que para todo el año voy a usar papel o UT de escritorio por el monto de 5 UT, ¿no? 30.000 soles. Digo, oye, esto está fuera de las 8IT, yo puedo hacer mi procedimiento independiente, fuera del marco de la norma, te dice si este bien, útil escritorio, está en el catálogo o no. Por más de que sean menores a 8IT, tienes que usar el catálogo electrónico. ¿Ya? Entonces, el catálogo electrónico no importa ya el monto, ¿no? Que sea menor a 8IT. Tienes que usar el catálogo electrónico. Ahora, en el catálogo electrónico también hay montos mínimos, ¿no? Por ejemplo, pero vamos a ver más adelante. 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles. Si tu compra es menor a 1.000 soles, en muchos casos, ya ni siquiera tienes que usar el catálogo electrónico. Son compras pues, mínimas, ¿no? Montos mínimos. Pero si tu monto supera los 1.000 soles y está por debajo de 8IT, igual tienes que usar catálogo electrónico. ¿Ok? ¿Qué más está fuera del ámbito de la ley, pero sujetos a la supervisión del OCE? Servicios públicos cuando solo se puede contratar un solo proveedor, ¿no? Por ejemplo, el servicio de luz, de agua, ¿no? Eso tú no puedes elegir al proveedor, ese servicio público que solo lo brinda un solo proveedor. Entonces no vas a hacer un procedimiento de selección. ¿Para qué? No tiene sentido, no tiene objeto. Yo hago un procedimiento de selección cuando hay varios proveedores, yo quiero que compitan, que me hagan su mejor oferta y yo poder elegir la mejor oferta, ¿no? Entonces, en los servicios públicos donde solo se contrata con un proveedor, no va a haber competencia. Entonces, ¿para qué voy a hacer un procedimiento de selección? Está fuera del marco de la ley. ¿Qué supervisa el OCE? Que efectivamente cumple este requisito, ¿no? Que sea un proveedor de servicio público y que solo exista uno, ¿no? Por ejemplo, hoy en tema de telefonía ya no es posible eso, ¿no? Hay telefonía celular, por ejemplo, incluso fija, hay varios proveedores. Ahí sí no se aplica, no es un proveedor único que viene ese servicio público, ¿no? Hasta la fecha, agua y luz, ¿no? Convenio de colaboración. A ver, muchas veces para satisfacer necesidades públicas de determinados bienes, servicios u obras, lo puede hacer en convenio con otras entidades públicas, ¿no? Tiene que ser sin fines de lucro. Como digo, las entidades públicas no tienen un fin de lucro. Los fines públicos siempre van a ser causar un impacto positivo, mejorar las condiciones de vida ciudadana. Por lo tanto, no va a haber un fines de lucro, va a haber colaboración en entidades. Y recuerden algo, principio de legalidad. Yo solamente puedo hacer aquello que la ley me permite que pueda hacer. Si las entidades, de acuerdo a su ley de creación, suelen elaborar esos bienes, suelen brindar esos servicios, pueden ejecutar ese tipo de obras de acuerdo a su ley de creación,
puede haber convenio, ¿no? Una entidad pública no puede hacer aquello que la ley no le permite. Por ejemplo, yo como Ministerio del Interior voy a poder brindar a otra entidad pública, por ejemplo, tengo un buen plantel de, como tengo tantos patrulleros, de servicio mecánico, ¿no? Interno, yo los contrato por los demás eficientes, puedo brindar ese servicio a otras entidades públicas, ¿no? ¿Es tu ley de creación? No, no lo puedo hacer, ¿no? No puedo brindar, por ejemplo, servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, ¿no? Porque no es el objeto, no estás autorizado bajo la ley a hacer ese tipo de servicios públicos, ¿qué servicios? Entonces, yo solamente puedo hacer aquello, o incluso en colaboración, aquellos bienes, servicios u obras que por ley se me permite hacer, ¿no? ¿Ok? Contrataciones con exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, derivadas de donaciones que representen el 25% del monto total. A ver, hemos dicho que todo lo que es fondo público, aplico la ley de contrataciones, esa es la regla. Sin embargo, si es que, ¿no? Es un estado o entidades cooperantes dona un monto, ¿no? Y ese monto yo lo aumento y creo un programa para ese mismo fin de estas donaciones, de esta organización internacional, pero a estos programas que yo crea con estas donaciones de estos estados, entidades cooperantes, se le va a aplicar no la ley de contrataciones, se le va a aplicar los procedimientos que tienen estas entidades internacionales, ¿no? Igual que nosotros tenemos la ley de contrataciones, tienen sus propios procedimientos. Entonces ellos donan, y si el Estado incluso incrementa, porque le interesa, por ejemplo, van a luchar contra el analfabetismo en el Perú, y yo dono 100 millones, entonces, oye, es un tema que a mí me interesa, ¿no? Es política pública, entonces yo dono 200 millones, ¿no? Entonces tenemos 300 millones con ese fin. ¿Y cómo se gastamos estos fondos que vienen de donaciones y también de fondos públicos? Bueno, y el que te anda donando, ¿no? Dice, no, yo tengo mis procedimientos y aplicamos mis procedimientos. No se aplica la ley, pero se aplican los procedimientos de este centro de interés internacional, de entidades de Estados, entidades cooperantes. ¿Okay? Pero el límite es que las donaciones, como mínimo, representa el 25% de este monto. ¿Ok? Ahora, este 25% no se aplica si viene de organismos multilaterales financieros. ¿Ya? El BIC, el Banco Mundial, eso ya no importa el mínimo, ¿ya? ¿Ok? Se aplica también, esto también tiene sus propios procedimientos de selección, ¿no? Contrataciones con otro Estado, ¿no? El famoso hoy en día G2G, ¿no? Gobierno a gobierno. A ver, señores, y acá es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque se le estaba sacando un poco la vuelta a la aplicación de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice la ley? Miren ustedes, ¿eh? ¿Qué es lo que me autoriza a estar fuera de la ley de contratación del Estado? Las contrataciones con otro Estado. Por ejemplo, el contrato que yo tengo con el gobierno de, no sé, de Corea, para ser pinchero, porque creo que es Corea, ¿no? El gobierno británico, ¿no? Pues el gobierno francés, para hacer la carretera central. Lo que está fuera de la ley de contrataciones es estas contrataciones que yo tengo con este Estado para que me asesoren. Tienes un PMO, ¿no? O sea, ellos son nuestro asesor. Yo no tengo conocimiento, por ejemplo, en cómo hacer una carretera de esas magnitudes, de esas características que se está planteando hacer, ¿no? La nueva carretera central. O, por ejemplo, los panamericanos, ¿no? Yo no tengo conocimiento de cómo hacer todas las canchas deportivas para hacer los panamericanos, porque esto tiene que ser autorizado por entidades internacionales, ¿no? Por ejemplo, justo estaba comentando con un amigo de que, por ejemplo, el tema de la equitación tiene unas reglas, ¿no? Es decir, incluso el pasto cuando debe medir y todo. O sea, yo como Estado no tengo ese conocimiento, entonces voy a hacer con un Estado que sí tenga ese conocimiento, ese know-how, ese expertise, ese conocimiento especializado y me va a asesorar, ¿no? Me va a asesorar para hacer todos los juegos, porque en este caso, todos los juegos panamericanos, no solamente las obras, no las estructuras, sino todo, ¿ok? ¿Y qué es lo que está fuera del ámbito de contratación de la contratación? Es esa contratación del Estado peruano con otro Estado. Pero como una especie de paraguas, el Estado peruano, a mí me parece una sacada de vuelta a la norma, el Estado peruano, como ellos son nuestros asesores, el Estado dice, pero yo tengo que contratar, pues, cómo se va a llevar a cabo la ejecución de estas obras, ¿no? Entonces el Estado peruano dice, bueno, bajo el paraguas del gobierno, yo no me salgo de la norma, porque eso no te dice la norma, ¿no? Me salgo de la norma y yo contrato quién va a ejecutar las obras, ¿no? Los servicios para, por ejemplo, los panamericanos, para, por ejemplo, hoy en día, lo que es la reconstrucción local, que también tenía gobierno, ¿no? Estas obras, ¿no?
En realidad la norma no te dice eso, la norma solo te dice las contrataciones con el Estado, no lo que tú contrates para llevar a cabo las obras que van a estar asesoradas, ¿no?, por ese Estado. Que en realidad para mí, en lo particular, creo que es una sacada de vuelta a la norma, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, en base a ese gobierno a gobierno, el Estado considera, desde el punto de vista equivocado, de que también no solamente me garantiza que te saque fuera la norma cuando yo contrato con el Estado, sino también cuando yo contrato a quienes van a ejecutar estas obras, ¿no? Y uso estos modelos internacionales estandarizados de contrato de obra, ¿no? El NEC, el FI, ¿no? Que pueden ser, en lo particular considero que es más eficiente porque es mucho más flexible que la ley de contrataciones. La ley de contrataciones en obras es muy parametrada, como un corsés, como dicen algunos, ¿no? Estos contratos son mucho más flexibles y tienen características de gestión de riesgos que nos falta un poco en los contratos de obra, ¿no? Pero nuestro contrato de obra, nuestra obra no puede ser modificada en el tema de obra, ¿no? Ir más en la gestión de riesgos, ¿no? Puede ser más flexible, ¿no? El tema de las aprobaciones adicionales, quién los aprueba, ¿no? Que todo el mundo está encantado con tu contrato porque no aplica las contrataciones y son contratos, como digo, finalmente hechos a la medida, ¿no? Es decir, es un modelo. A ver, estos modelos analizados es como cualquier modelo de contrato, ¿ah? Entonces van, por ejemplo, tienen un modelo catálogo de contrato de arriendo, van Google y bueno, es igual, sino que son modelos usados internacionalmente, usualmente, y tienen cierta ya, digamos, como se usa muy reiteradamente a nivel internacional, tiene reiterada jurisprudencia, tiene determinado desarrollo, ¿no?, de cómo se interpreta la cláusula, y es más, ya como hay experiencia, muchas partes saben qué dice este contrato, ¿no? Y entonces ya no se sientan a negociar punto por punto. Entonces, obviamente agarra el modelo, ¿no?, y determinados puntos negocias, ¿no? Entonces facilita la contratación y es mucho más flexible. Pero, bajo la ley de contrataciones, estos contratos con la entidad contrata a una empresa para que le gerencie el proyecto, ¿no?, bajo contrato diciendo que tiene un contrato G2G con el gobierno británico, eso no está en la norma. La norma es el contrato con el gobierno británico está fuera de la norma, no que tu entidad contrates afuera de la norma, ¿no?, usando modelos internacionales, ¿no? Okay. Para mí, en lo particular, no está comprendido como excluido de sus contratos, pero, bueno, hasta el momento nadie ha dicho nada, ¿no? Y se sigue siguiendo. Si yo tengo un catálogo, un gobierno a gobierno, las entidades consideran que bajo ese amparo, ese paraguas de gobierno a gobierno, yo puedo salirme de la norma para cuando contrato quién va a ejecutar estas obras, ¿no? Muy bien. Un favor, Mario, perdón, Michelle, Bollinger, Profesor. ¿estás en WhatsApp del grupo? No, entiendo que no, porque como aún no estoy pagando ahorita en ese momento, no me Ya, un meto. favor, sí, no sé si tú o alguien, no sé quién está en el grupo, de repente en la universidad, no lo sé. Sería bueno en todo caso que se te incluya, ¿no?, en el WhatsApp. Sí, yo incluyo corriendo con ellos, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, contrataciones de proveedores o nuevos visitados en el país. A ver, cuando yo necesito un bien, un servicio, una obra, pero que no hay un proveedor nacional, voy a usar la ley de contratación del Estado. Pues no. ¿Por qué no? Porque una empresa internacional que no suele contratar en el Estado peruano, no va a tener pues interés de registrarse como proveedor, cumplir con los requisitos, ¿no? Registrarse en el Registro Nacional de Proveedores, presentar una oferta, ¿no? Entonces es muy difícil. Por ejemplo, si nosotros queremos participar como Estado peruano en una feria internacional, no le voy a pedir a un gestor de la feria, oye, regístrate en el Registro Nacional de Proveedores, presenta una oferta, no. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, las contrataciones con proveedores no domiciliados, es decir, que no hacen ningún contratos en el país y no puedo contratar con nadie más para tener ese servicio o ese bien. Tengo que contratar con este proveedor internacional. Pido dos requisitos. Porque, primero, la posibilidad de realizar la evaluación bajo las condiciones, ¿no? Y que el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. Es decir, por ejemplo, ¿no?, la feria toda la prestación donde se realiza en el territorio extranjero. Entonces, sí cumple.
Es imposible, sí, claro, el organizador de esta feria internacional no va a ir a Perú para que yo contrate con demás. Todos se pelean en los países para tener ahí un puesto, un stand, ¿no? Entonces no es que ellos tienen interés o van a tomarse el trabajo de cumplir todos los requisitos de la ley. Entonces, en ese caso, está fuera del ámbito de la ley. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Profesor, sí, adelante. profesor, disculpe, ¿usted cree que podría explicarnos este punto 6 como un ejemplo? Perdóname, no ¿El de entiendo. acá? Ya, muy bien. Supongamos, a ver, ustedes saben que tenemos aviones de origen ruso, ¿ya? Y ya están viejitos. Supongamos que necesitamos la reparación de algunos motores. Entonces, en el Perú no hay quien repare ese tipo de motores, ¿no? Tenemos que contratar con una empresa internacional. Esa empresa internacional no tiene una filial y una sucursal en Perú, por lo tanto no tiene RNP. Tú sabes que para contratar con Estado tienes que estar en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, esa empresa no se va a tomar el trabajo por un cliente de cumplir los requisitos de la norma, ¿no? Es decir, de registrar en el Registro Nacional de Proveedores, cuando la entidad saca su convocatoria, él va a presentar una oferta, no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este caso, no puedo aplicar la ley de connotaciones. Y otro requisito que cumplir es que el mayor valor de las prestaciones se dice fuera. Por ejemplo, acá van de repente, va a haber parte de la prestación, voy a bajar los motores, los voy a embalar y se los voy a enviar, no sé, pues a Rusia, al país donde esté el proveedor, para que les haga todo de repente, un mantenimiento y una repotenciación de los motores, ¿no? Entonces, el mayor prestación no va a ser fuera. Entonces reparan, repotencian el motor y luego lo envían a Perú y acá es parte, ¿no? Lo vuelven a poner, supongamos, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de que esta es una connotación, un proveedor no domiciliado, que no puedo usar la ley de connotaciones con él y que la mayor prestación del servicio va a ser fuera. Se cumple el requisito. ¿Tu apellido cuál es? Ah, no, es Cifuentes. Ok, entendí. Entiendo. Es cuando las empresas, digamos, empresas peruanas no proveen ese servicio. Así es, claro. Si hay empresas en el Perú, definitivamente que te dan ese servicio, soy bien, no tienes por qué estar extranjero, ¿no? Claro. Muchas gracias. Ok. Profesor, otra consulta. Sí, adelante. En el caso hayan dos empresas o más extranjeras que estén dispuestas a prestar ese servicio, tampoco se acogerían, ¿no? No. A esta ley. No. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen una regulación directiva que ellos tienen el tema de licitación internacional. Ellos hacen internacionalmente, pero no se sujetan a la ley. O sea, en tu caso, cuando hay dos más empresas extranjeras que hacen eso, ellos tienen su regulación, que lo llaman licitación internacional, ¿no? Pero es una directiva interna, no se aplica la ley, no se aplica esta ley. Ah, ya, ok, gracias. Ajá. Muy bien, ¿tu apellido cuál es? Mondragón Viera. Muy bien, gracias. Excelente pregunta. Muy bien, señores. Ahora vamos a hablar de los supuestos que no están en la ley y tampoco están sujetos a supervisión. O sea, acá no se verifica que se cumplan los principios de competencia, concurrencia, transparencia, eficiencia, eficacia, ¿no? Acá no. ¿Por qué no? Vamos a explicar por qué no. ¿Por qué no se aplica la ley y no están sujetos a la supervisión de las regulaciones? Por ejemplo, los contratos bancarios y financieros, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo necesito como entidad abrir una cuenta